ha sido declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Arranque, con la conducción de Maxi Lecky. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. La mañana no termina. Se profundiza. Noticias, entrevistas y análisis en tiempo real. A partir de ahora, El Arranque. Con Maxi Lecky. Nominado al Martín Fierro Latino 2025 como mejor contenido de actualidad en plataformas y declarado de interés para la comunidad social por la Legislatura porteña. El Arranque. Hasta las 12 en Radio Sónica. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa, nueva edición del Arranque en Sónica, como todas las mañanas, con ganas e intención de compartir con ustedes noticias, información, política y actualidad. Hoy es lunes 8 de junio del 2026 y bueno, vamos a intentar desandar el camino de la realidad de Argentina. Política, social, cultural, como la hacemos hace años. Mi nombre es Maximiliano Lecky. Bueno, a ver, tuvimos un fin de semana donde me parece a mí que la noticia trascendente y sobresaliente, lo subrayo, ha sido el multitudinario e histórico velatorio al Indio Solari en Domínico, en el conurbano bonaerense, en la República Argentina. Algunos dicen multitudinario, comparable a los funerales que recibieron Eva Perón, Evita, y el general Perón. De esa magnitud estamos hablando, del funeral del Indio Solari, uno de los más grandes de la Argentina en cuanto a número, en cuanto a cantidad y en cuanto a volumen de personas que intentaron pasar a dar su último adiós a uno de los, te diría, ídolos populares más importantes de los últimos tiempos, que ha trascendido generaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque se veía en la manifestación pública, digamos, lo que se le preguntaba a la gente del por qué iba, y muchas veces decían esto: lo vi con mi papá, con mi mamá, lo vi con mi abuelo, y entonces vos ahí te das cuenta cómo a través de 40 años la música de los Redonditos de Ricota y sobre todo, bueno, del Indio Solari en esta última etapa como solista ha trascendido historias y ha trascendido generaciones. También se veía, y esto lo quiero decir, si querés, metiéndonos un poco más en la coyuntura política, una transversalidad en cuanto a la gente que estaba
en el funeral. Transversalidad desde el punto de vista sociocultural, estoy diciendo. Es decir, muchas veces yo creo que por una cuestión peyorativa se asimila al mundo y a la vida de lo que fue el Indio Solari con una cuestión de peronismo o de kirchnerismo, cosa que yo creo que está mal esa asociación. A mí me da la sensación que el Indio Solari ha trascendido la política para ser un movimiento y un fenómeno cultural y social, más allá de las ideologías políticas que cualquier persona puede tener, sea músico, sea periodista, sea político, sea abogado, sea lo que sea. Bueno, todas las personas tenemos nuestra ideología, nuestro punto de vista, médico, no sé, veterinario, lo que le quieras poner. Y obviamente los ídolos populares también tienen y no está mal que así sea, sus preferencias políticas. Todos sabemos bien que ha tenido charlas y conocía a Cristina Kirchner. De hecho, la familia se acercó a Máximo Kirchner para que diera algún tipo de recomendación en cuanto al funeral. Pero yo no creo que el 100% de la gente que asistió al funeral y que despedía con dolor, que me parece que esa es la palabra que tenemos que marcar y subrayar, el dolor que se veía por parte de mucha gente trasciende la política y trasciende, digamos, una idea política. Claro está que sí había manifestaciones políticas de mucha gente dentro de esa despedida. Es decir, había manifestaciones políticas porque había gente que hablaba en contra del gobierno, hablaba en contra de Milei, hablaba en contra de por qué no se había permitido el velatorio en el Congreso o en la Casa Rosada. Bueno, creo que es parte de la libertad de expresión que todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero a mí me da la sensación que el Indio Solari trascendía. Era una de esas personalidades que no estaba muy de acuerdo con el sistema imperante o con el sistema reinante. Y que eso trató de plasmarlo en su poesía, en sus canciones. Y hay algo que a mí dos cosas. Ustedes saben que me gusta hablar mucho desde el punto de vista y del sentido humano, que tenemos que marcar en las manifestaciones que se dieron ayer. La primera, el dolor de la gente frente a la ausencia y digamos, a la despedida física de una persona que realmente querían, apreciaban y idolatraban, si querés. El dolor es, digamos, transversal a todo el mundo. Cuando alguien se va de este plano físico, el dolor existe, la ausencia, y eso hay que remarcarlo, eso hay que decirlo y eso hay que ponderarlo. Es decir, el dolor es dolor y cada uno lo vive y lo siente como cree conveniente. Las manifestaciones públicas, políticas, manifestaciones humanas, con el llanto o con la angustia o con el sentimiento que cada uno le nazca. Eso, digamos, el dolor es un punto de vista que no podemos, digamos, dejar de enmarcar y de decir. Y el otro, digamos, aspecto y punto de vista que a mí me parece que hay que resaltar es la trascendencia generacional. Es decir, el Indio Solari por 40 años marcó un camino, marcaron sus letras, marcaron sus canciones, y la gente lo interpreta también de esa manera. O sea, entiende que el Indio Solari ha sido un poeta popular, como lo ha sido Mercedes Sosa, digamos, como ha sido tanta gente en la Argentina. Pero el Indio Solari es una cosa particular porque tiene que ver con el rock, porque tiene que ver con lo nuestro. Y a través de las letras y de lo que pasaba en las misas ricoteras, de las cuales, digamos, muchos entienden una palabra que a mí también me gustaría dejar como legado del Indio Solari, que es la comunidad. Que es la comunidad. Que es muy difícil para el ser humano entender y salir solo de determinadas situaciones. Que necesitas y es bueno apoyarse en el otro. Cuando en el otro hay justamente ese sentido de humanidad y de bondad para poder ayudarte.
mucha gente decía, a mí las letras del Indio me ayudaron frente al divorcio, me ayudaron frente a la muerte de mi vieja, me ayudaron frente a la muerte de un hermano, me ayudaron frente al nacimiento de mi hijo, me ayudaron. Y eso me parece que esto de el dolor y la comunidad son aspectos que no podemos dejar de soslayar en lo que se vivía y en lo que se veía ayer. Y lo que nos hace crecer como sociedad y como ser humano. Por eso yo no busco tanto lo que quieren buscar algunos analistas políticos ayer, en que la sociedad argentina está fragmentada y que hay una grieta. Porque decía, lo que se veía ayer era un sector de la sociedad. Yo pienso todo lo contrario, que en realidad era una sociedad unida y que era una sociedad que entiende que más allá de que una persona a la que estamos despidiendo podía pensar distinto a mucha gente, hay un sentido de comunidad que es trascendente y que es de unión a todo el pueblo argentino. Quiero quedarme con esto. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.